Entonces, mi amado, hoy vamos a compartir esta reflexión. Miren, yo sé que muchos de nosotros nos congregamos en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones, ¿verdad? O sea, hablando de iglesia, refiriéndome al edificio, porque todos somos parte de la iglesia de Cristo, amén. Entonces, esa es la idea de que como estamos nosotros prácticamente en diferentes iglesias que vamos, locales, hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que cumplir nosotros. Entonces, la enseñanza de hoy es no es tan grande, no es tan larga, sino una especie como de recordatorio de cuál es nuestra responsabilidad en la iglesia donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes dice así: no añada tristeza donde Dios pone gozo. No añada tristeza donde Dios pone gozo. Entonces, la idea es esta, vamos a compartirla. Si leemos en Hechos 2:47, la palabra de Dios, que se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repito, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Quién lo añadía a la iglesia? Pregunta. ¿Quién lo añadía a la iglesia? El Señor. El Señor. Correcto, correcto. Entonces, eh, antes de seguir desarrollando, vamos a ver, por ejemplo, la palabra añadir. ¿Qué significa la palabra añadir? Dice sumar o unir una cosa a otra de manera que formen un todo. O sea, un todo homogéneo, que sea igual o que aumente en algún sentido. O sea, sumar o unir cosas de una manera u otra para que eso se aumente. Eso se llama añadir. Entonces dice la palabra en Hechos 2:47 que el Señor añadía, ¿verdad? Para que se fuera creciendo, aumentando, ¿verdad? De una forma, en un mismo sentido. Generalmente, muchos entendemos que cuando nosotros le hablamos a una persona, que le invitamos a la iglesia, y la persona va a la iglesia, a veces no creemos que fuimos nosotros que lo llevamos a la iglesia. Y dice aquí que el Señor añadía. O sea, Él nos usa a nosotros como instrumento para a través de nosotros hablarle a una persona. Pero no es que nosotros lo hacemos por voluntad propia, sino es el Espíritu Santo de Dios que pone ese sentir en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe a quién está llamando. Y Él sabe los propósitos y los planes que tiene con cada uno de las personas que Él lleva a la iglesia. Ahora bien, algo muy importante es que nosotros, al estar congregados en una iglesia y si se nota un crecimiento, es porque entonces hay muchas cosas que se están manifestando y que Dios la está viendo como buena y válida para el crecimiento de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, cuando eso está sucediendo, es claro de que el mover que hay, la presencia del Espíritu Santo en esa iglesia se está moviendo con libertad. Amén. Entonces, para tener pendiente lo que es añadir, según la Biblia, requiere de una comprensión de contexto y de mensaje de la Escritura. O sea, el contexto de lo que hace la iglesia y el mensaje de la Escritura que lleva. ¿Verdad? En la Biblia hay muchos pasajes, ¿verdad? Que tienen la opción de añadir, que se asocia con el crecimiento y la multiplicación. Crecimiento y multiplicación. También tiene que ver con la fe, la gracia y las bendiciones divinas que se van a ejecutar o que se ejecutan en esa iglesia. Por ejemplo, en Hechos 2:47 se menciona añadir. Ahora bien, esto no solo implica un crecimiento numérico, sino también la idea de integrar nuevas vidas al cuerpo de Cristo, guiados por la fidelidad y el propósito divino
es que viene la añadidura. Entonces, empecemos a caminar claro. ¿Por qué tengo que aclarar algo? Miren, yo antes iba a una iglesia, yo he conocido una iglesia hace tiempo, que ellos hacían algo que yo nunca, en ese tiempo yo lo veía como bueno y válido. Pero después que uno sigue creciendo, escudriñando la palabra y buscando, hay cosas que uno hace que aparentemente se ven normales, pero son cosas del mundo que uno va haciendo. Y son planes y programas del mundo que no son los programas de los cuales Dios se nutre. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la iglesia se hacían reuniones de células, ¿verdad? Entonces, la iglesia que nosotros visitábamos, ellos lo que hacían era que iban cada tiempo, iban premiando a las células, porque se hacían en las diferentes casas. Por ejemplo, las personas que estaban encargadas de esas células tenían que llevar una lista de la gente que fueron, para enseñársela al pastor, para que vean la gente que están yendo a la célula de mi casa, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero también me llamó la atención que cuando pasaba un periodo de tiempo, la iglesia le daba una placa, oiga bien, de reconocimiento a esa célula porque fue la que llevó más gente a la iglesia. O sea, programa humano, premiando a un hijo de Dios que está supuesto a hacer eso de natural, sin recibir ninguna recompensa de premio ni placa, porque haya llevado más gente a la iglesia. Eso es algo espontáneo, eso es parte de nuestro llamado. Entonces el mundo, a veces las iglesias hacen cosas para llenar la iglesia, pero con programas que son del mundo, que no son programas que van a edificar y que prácticamente el Espíritu Santo no cuenta para nada. No cuenta para nada, sino con los programas que ellos hacen para llenar la iglesia. Entonces, aquí me dice desde un principio, como lo vimos en Hechos, que es el Señor que añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. Entonces, por más que nosotros hagamos programas bonitos, actividades y vaya mucha gente, no son programas que nos estamos llevando, mejor dicho, nos estamos llevando personas con la finalidad de la cual el Señor los lleva, para que sean salvos. Si no, nosotros estamos buscando es crecer en número. Entonces ahí tenemos que estar claros que nosotros debemos servir al Señor. Y si nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, es para trabajar en los programas que tienen que ver con Jesucristo y su ministerio del Evangelio. Entonces, eso es muy, muy importante. Y esta reflexión la traigo porque si cada uno de nosotros nos congregamos en diferentes iglesias y debemos también de ser parte de producción, parte importante para ayudar a que mi iglesia local donde yo me congrego crezca como manda la palabra. Que no crezca por cantidad numérica, por los programas que hacemos, las actividades que hacemos, sino porque en verdad el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a aquellos que van a ser salvos. Entonces eso es muy, muy importante, que nosotros podamos estar claro con eso. Además, si nosotros leemos en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, se nos exhorta a añadir a nuestra fe, la fe que debemos tener, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, fraternidad y amor. Eso se nos manda a nosotros. Eso es añadir a la fe que ya tenemos toda esa virtud, conocimiento. O sea, aquí estamos hablando de nuevo en añadir. Son cosas que debemos tenerlas nosotros el día a día, que es parte de nosotros, de poder aportar, agregar a la fe que tenemos, el conocimiento, el dominio propio y esas cosas. Ahora bien, en resumen, añadir, según la Biblia, significa más que simplemente sumar. Se trata de un proceso de enriquecimiento espiritual, de la contribución al reino de Dios, ¿ok? Y de fortalecer el cuerpo de la iglesia con nuevos creyentes y virtudes cristianas. Ese era el objetivo de añadir. Entonces, para uno poder entender cómo usted puede interpretar el versículo Hechos 2:47, cómo usted lo interpreta. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Ahora,
hay tres cosas que tenemos que entender. Dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia, ¿verdad?, lo que había de ser salvo. Entonces, ¿cómo se añaden personas a la iglesia? ¿Qué parte me toca a mí y qué parte le toca al Señor? Entonces, ¿cómo se añade miembro a la iglesia? Bueno, se añade a través del evangelismo personal, pero si el hermano no está haciendo evangelismo ni hace nada, entonces la parte de él es que el Señor añade y la parte mía es evangelizar a las personas. Esa es la parte mía. Ahora, hay otra cosa. Muchos lo hacen, otros no lo hacen, otros no les gusta, que es compartir los testimonios con el perdido, para que ellos puedan ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas, y como testimonio eso da fuerza y fortaleza a las personas que van a llegar a la iglesia, a los perdidos, ¿verdad? Otra cosa que también el Señor permite que los miembros sean añadidos es haciendo sentir bien al visitante. Así mismo, como lo oye. A veces uno invita a la persona a la iglesia, pero hay muchos hermanos que, sabiendo que ha llegado una persona, que ha llegado nueva, y más sabiendo nosotros quien lo añade es el Señor, ¿verdad? Nosotros lo hacemos como si no llegó nadie. Se acaban los cultos, nunca saludamos a ningún nuevo, nunca compartimos nada con ellos, y lo dejamos ahí como que llegó uno más. La responsabilidad de nosotros es hacer sentir bien al que llega nuevo, al visitante, saludarlo, hablar con él, acercarse, ¿verdad? Y sobre todo, buscar un avivamiento del Espíritu en la iglesia. Entonces, eso es una cosa como el Señor va añadiendo a la iglesia personas. Entonces, mi amado, es muy importante que nosotros tengamos ese recordatorio de cuál es mi parte, para que la gente que llega a la iglesia nueva, que fue el Señor que la llevó, nosotros cuidarlo, poder evangelizarlo, darle los testimonios correctos. No hablar de tu problema, de que no. El testimonio de lo que Dios hace y está haciendo en tu vida. En tu vida son los mejores testimonios que van a ser. Pero, así mismo como el Señor añade a las personas a la iglesia, también el Señor deja de añadir miembros a la iglesia. Así mismo como Él deja, como añade, también para de añadir. Hay un momento entonces que se ve que va bajando la asistencia, que hay personas que se cambian. ¿Por qué? Porque también eso sucede. Así como Él añade, Él también quita. Entonces, ¿cuándo deja el Señor de añadir miembros a la iglesia? Personas que van a ser salvas. Bueno, cuando comienza la iglesia a llenarse de murmuración. Hay murmuración. Entonces, eso no se ve bien, no se ve correcto. Entonces, ahí empiezan a sacar, a alejarse de personas, porque de una vez el Espíritu Santo le hace sentir como que no llegaron al lugar correcto, porque ellos llegaron bajo la cobertura del Espíritu Santo que los llevó a esa iglesia, para que lo cuiden, para que le den testimonio, para que le prediquen la palabra. Entonces, la parte de nosotros como hijos es atender lo que el Señor va añadiendo. Ahora, también cuando empieza a dejar de añadir, ¿verdad? Cuando se enfría la relación con Dios, cuando Dios no ya es una rutina, lo que se hace son programas rutinarios, entonces ahí empieza a enfriarse la relación que tenemos con Dios, o mejor dicho, con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? También sucede cuando la iglesia se siente satisfecha con lo que ellos hacen, porque son programas de humanos, de satisfacción, se sienten bien, se reúnen más para comer que otra cosa, para sentirse bien, para hacer reuniones sociales. Entonces, ahí hay insatisfacción porque no hay crecimiento. No hay crecimiento. Otra cosa que el Señor ve y deja de añadir personas es cuando se pierde la visión espiritual de la iglesia. Hay una visión que Dios le dio al ángel de la iglesia. Entonces, si el ángel de la iglesia se descuida con esa visión, entonces allí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque Dios, así mismo como llevó a su Hijo
para que sea también salvo, también lo va a sacar porque se han desenfocado del camino. Entonces, esto es un llamado a cada uno de nosotros que vamos a las diferentes iglesias para cuando nosotros en la iglesia local de nosotros veamos cosas que están pasando, nosotros poder actuar. Nosotros podemos hacer la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy importante y mucho más cuando vemos o no conocemos cuál es la visión de la iglesia que nosotros estamos. Hay muchas personas que tienen años quizás congregándose en una iglesia y quizás ni saben cuál es la visión que tiene la iglesia. No lo saben, ¿verdad? Entonces, otra cosa también es, son aquellos que son conformistas, que ellos hacen y esperan que todo lo que vaya a hacer sea Dios que lo haga. Ellos no hacen nada ni aportan nada. Ellos no que van a reunirse para estar junto con los demás. Se acabó el culto y nos vamos por ahí mismo tranquilos, como si no hubiese pasado nada. Más bien sería como un club social. Entonces, hay que estar claro. Nosotros que buscamos de Dios cada día, su presencia, su conocimiento, debemos capacitarnos, debemos prepararnos para poder recibir con la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, es importante que eso sea así, ¿verdad? También, el Señor permite o deja de ser nuestra actitud cuando el Señor está añadiendo miembros a la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos viendo que se están añadiendo miembros a la iglesia? Entonces, por ejemplo, debemos darle un buen ejemplo como hermano, como cristiano, evitar nosotros movernos con favoritismo dentro de la iglesia, con una especie, como dicen, de grupito. Yo nada más me reúno, me siento cerca del grupito, tengo mi silla reservada para mí. Llega un nuevo y sin querer llegó temprano y se sentó en la silla suya, ya usted no se siente cómodo porque esa silla fue usted que se le dio. Entonces esas cosas hay que evitarlas para que la gente que llega a la iglesia se sientan cómodos, ¿verdad? Darle nuestra amistad, acercarnos con la idea de nosotros contar con ellos, con su amistad, conocerlo, ¿verdad? Y también dejar que sea el Espíritu Santo, oiga bien, que santifique y no nosotros. A veces nosotros, estando en la iglesia por el tiempo que tenemos, creemos que somos más santos que otros y queremos que sea con lo que nosotros le decimos, con los consejos que le damos, que somos nosotros que lo vamos a santificar. Mi amado, es el Espíritu Santo que hace eso. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros, aparte de llevarlo a que sea el Espíritu Santo, también debemos inducirlo a buscar más de Dios. Que la amistad con cada uno de nosotros sea genuina para enseñarle a caminar en el camino de buscar a Dios. Eso es muy, muy importante. Entonces, mi amado, eso es la reflexión que tenemos para hoy. Y con esto quiero cerrar. Oiga bien, con esto quiero cerrar. Y espero que esta reflexión a cada uno de nosotros en la iglesia local donde vamos nos sirva de guía para poder nosotros fortalecer y recibir con gozo lo que el Señor está añadiendo cada día a la iglesia. Porque es Él que añade. Y la función de nosotros es recibirlo y llevarlo a que puedan caminar igual como nosotros hemos caminado. Entonces, el celo evangelístico ayudará a crecer las congregaciones. Cuando digo celo evangelístico, digo, es aquella persona que tiene celo por la obra, que sí, que respeta al Espíritu Santo, que no lo contriñe, que van allí con un deseo de vocación, de adorarle, de servirle. Entonces, aquellas personas que sí se esfuerzan en obedecer la alineación, esos son los que luchan y crecen con la congregación. También darle la libertad al mover del Espíritu Santo en cada una de las actividades que hace la iglesia. Que sea Él moviéndose primero, ¿verdad? Que sea Él moviéndose con libertad para que las personas puedan recibir lo que el Espíritu Santo ha hecho con llevarlos a esa iglesia. No contritar la presencia del Espíritu Santo cuando ya se está manifestando, porque estamos distraídos, estamos pensando en otra cosa. Entonces, eso también aleja un poco a las personas. Pero hay otra cosa. El fanatismo religioso aleja a los hermanos con las reglas, las leyes humanas
de que cosas tan malas, que eso no se hace, que eso con lo otro, que incluso ni siquiera la Biblia lo menciona. Pero en la parte humana, esa religiosidad, por quizá lo que usted tenga puesto, algo que se puso, o quizá lo que sea, que usted entienda que no es de Dios, actúa con religiosidad. Y eso está haciendo mucho daño últimamente. La falta de perdón y las murmuraciones la destruyen. En la iglesia, nosotros debemos aprender a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos, a dejar las murmuraciones de algo que vemos que quizás no nos agrada a nosotros, pero que en verdad no es algo que es para, como dice uno, que sea un pecado capital. Entonces, a veces esas murmuraciones destruyen lo que el Señor está haciendo en esa iglesia, ¿verdad? Cada creyente que está en una iglesia es llamado a ser un ministro de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia, somos ministros de Jesucristo y debemos actuar como tales. Entonces, el deber de nosotros es ganar alma para Cristo. Es el lema que debemos tener siempre si somos agradecidos. Si somos agradecidos, ganar alma para Cristo debe ser nuestro lema cada día. Entonces, cuando veas que tu iglesia crece, no es por los programas que hace, no es por eso, por las actividades de gozo, no. Es porque el Espíritu Santo sabe dónde va a llevar a sus hijos. Porque Él entiende que ahí se le va a cuidar. Pero si nosotros nos descuidamos con programas, con cosas, murmuraciones, cosas que no van al caso, vamos a hacer que las personas se alejen. Y nosotros fuimos llamados para ser parte, el propósito del llamado de nosotros fue para ser parte, para trabajar con Cristo, porque fuimos llamados con un propósito y a cada uno se nos asignó un propósito diferente, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que quiere que cuando lleva a un hijo a una iglesia determinada, entendiendo que allí puede crecer, es para que se le predique la palabra de Dios sin adulterar, que sea una palabra de la verdad y solamente la verdad, porque la palabra dice que si conociera la verdad van a ser verdaderamente libres, mi hermano. Entonces, mi amado, la reflexión de hoy es para eso mismo, para que nosotros a veces entendamos que estamos en las iglesias, nos estamos moviendo, pero hay cosas que no estamos haciendo, hay cosas que están pasando en nuestras iglesias, no nos estamos dando cuenta. Y vemos a veces en muchas iglesias un subir de asistencia, y la asistencia sube cuando el Espíritu Santo ve que estamos haciendo la cosa correcta, que estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Pero cuando hay descuido y empiezan a haber murmuraciones, a haber descuido de tratar a la gente sin respeto, sin ayudar, nadie da testimonio, todo el mundo vive por su lado, entonces ahí empieza a bajar. Entonces es el momento de uno evaluar qué está pasando, qué estamos haciendo mal nosotros. Porque nosotros, aunque no lo creamos, sí, tenemos que evaluarnos. Tenemos que evaluarnos, nosotros nos damos cuenta. Tenemos que evaluarnos porque nosotros tenemos una responsabilidad y que cada uno de nosotros fue llamado como un administrador. Administrador es que aquello que te ponga Dios a ti para hacer, tienes que saber hacerlo, saber administrarlo. Y cada uno de nosotros, independientemente de la iglesia como iglesia local, somos administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos. Entonces, debemos individualmente, cada uno de nosotros, cada día, administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y espero que esta reflexión de hoy, esta enseñanza de hoy, nos lleve a caminar por el camino que debemos hacerlo siempre, que es ser administradores de los principios y los planes y propósitos de Dios para su gloria y para su reino.